Vamos a analizar ahora la interacción entre corrientes eléctricas. Hasta el momento, lo que sabemos es determinar la fuerza que siente una corriente en presencia de un campo magnético. Entonces, la situación, al parecer, parece ser muy distinta entre la fuerza que experimentan corrientes eléctricas. Veamos. Lo que sabemos es lo siguiente. Si nosotros tenemos acá una corriente que está sometida a la acción de un campo magnético, entonces esta expresión I de L cruz B representa la pequeña fuerza que siente cada trocito de esta corriente. Entonces, la fuerza que siente toda esta corriente debe ser la suma de estas pequeñas fuerzas. Por lo tanto, la integral se debe resolver a lo largo de toda la longitud de corriente. Nuestro problema ahora es el siguiente. Dos corrientes. Entonces, ¿cómo se puede determinar la fuerza con que ellas interaccionan? La corriente I1 produce un campo magnético que afecta a la corriente I2 y viceversa. La corriente I2 produce un campo magnético que afecta a la corriente I1. Por lo tanto, podemos hacer lo siguiente. Si de la corriente I1 logramos calcular el campo que ella produce, entonces podemos determinar el efecto que produce sobre la corriente I2. Este campo se puede determinar a partir de la ley de Biot-Savart. Y en caso de que la corriente I1 y la corriente I2 presenten alguna simetría, entonces es posible determinar la acción de este campo sobre la corriente I2 por medio de la ley de Ampère. Entonces, intentemos calcular el efecto que siente la corriente I2 debido al campo P1. Entonces, la integral se debe realizar sobre toda la longitud de corriente I2. Y de manera análoga, si queremos determinar la fuerza que siente la corriente I1, deberíamos de determinar el campo que produce la corriente I2. Entonces, esta es la fuerza que siente cada trocito de corriente I1 sometida a la acción del campo magnético 2. Y en este caso, la integral se tiene que realizar a lo largo de toda la corriente I1. Entonces, analicemos un par de casos particulares. Ahí tenemos dos corrientes paralelas que fluyen en la misma dirección. Estas dos corrientes están ubicadas en el plano frontal de la pantalla. Entonces, determinemos primero la fuerza que siente la corriente I2. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que determinar el campo producido por la corriente I1 que afecta a cada trocito de corriente I2. Sabemos que hacia la derecha de este plano frontal, la corriente I1 produce un campo que entra en este plano frontal y hacia la izquierda produce un campo magnético que sale del plano frontal. Entonces,
cada trocito de corriente I1 a este lado del plano frontal produce un campo que entra en ese plano, o sea, tiene la dirección menos I2. La magnitud de este campo no es constante, va a depender de las diferentes posiciones donde esté afectando la corriente I2. Pero ahora no nos interesa determinar cuál es la magnitud de ese campo, solamente nos interesa la dirección para determinar en qué dirección siente los efectos la corriente I2 debido a la corriente I1. Entonces, tenemos lo siguiente. Para allá está apuntando ese campo. La dirección de la fuerza, entonces, queda determinada por el producto cruz entre el elemento de corriente que es sometido a un campo externo, o sea, a este producto cruz. Este vector tiene la dirección positiva del eje la Z, ya que la corriente viaja en esa dirección. Y este campo es entrante en el plano de la pantalla, por lo tanto, tiene la dirección negativa del eje de las X. Entonces, aquí hay un producto cruz entre el vector unitario K-tongo y el vector unitario menos I-tongo. Entonces, el producto cruz entre esos dos vectores unitarios tiene la dirección menos J-tongo, o sea, la dirección negativa del eje de las Y. Por lo tanto, la fuerza que siente cada trocito de esta corriente apunta hacia la derecha. Veamos ahora entonces cuál es el efecto que siente la corriente I1. Esto es lo que tenemos hasta el momento. Entonces ahora, ¿qué necesitamos? Necesitamos el campo magnético que produce la corriente I2 sobre los puntos de la corriente I1. Entonces, cada trocito de corriente acá, hacia la izquierda de este plano frontal, produce un campo que apunta en el sentido positivo del eje de las X. Es decir, el campo magnético es saliente del plano frontal. De manera análoga, entonces, debemos de calcular la dirección que tiene la fuerza que va a actuar sobre esta corriente. Entonces, la dirección está determinada, ¿no es cierto?, nuevamente por ese producto cruz. Entonces, este vector tiene la dirección positiva del eje la Z, o sea, tiene la dirección K-tongo. Y este vector es saliente del plano de la pantalla, o sea, tiene la dirección positiva del eje las X. Entonces, tenemos un producto cruz entre el vector K-tongo y el vector I-tongo. Y ese producto cruz tiene la dirección más J-tongo, o sea, dirección positiva a lo largo del eje Y. Entonces, cada trocito acá de corriente siente una fuerza hacia allá. Entonces, lo que observamos es que si tenemos dos corrientes que viajan en el mismo sentido, ellas experimentan una atracción, o sea, se atraen mutuamente. Bueno, ¿y qué es lo que pasa si las corrientes tienen sentido opuesto? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si esta corriente, en lugar de fluir hacia arriba, fluye hacia abajo? Lo que se invierte es el sentido de este campo. Este campo apuntaría hacia adentro del plano de la pantalla.
entonces esta fuerza apuntaría hacia la izquierda, o sea, en la dirección negativa del eje de la Y. Y lo mismo pasaría acá, esta fuerza se invierte. Entonces, si tenemos dos corrientes que viajan en sentidos opuestos, ellas se repelen mutuamente. Veamos ahora otro caso particular. Dos corrientes perpendiculares. Y por simplicidad, las vamos a ubicar nuevamente en el plano frontal. Procedemos de la misma manera. Para calcular la fuerza sobre la corriente 2, necesitamos conocer el campo magnético que produce la corriente I1. Pero sabemos que hacia la derecha de la corriente I1, el campo es entrante en el plano de la pantalla, o sea, tiene la dirección menos I2. Entonces, esa es la dirección de ese campo. Ahí está. Ahora, necesitamos la dirección de la fuerza. Nuevamente, la obtenemos a partir del producto cruz. Ahora, la corriente I2 viaja en el sentido positivo del eje de las Y. Por lo tanto, el elemento de corriente tiene la dirección positiva de ese eje. Entonces, este vector tiene la dirección J tongo y este vector tiene la dirección menos I tongo. Entonces, el producto cruz entre ellos tiene la dirección positiva del eje de la Z. Es decir, cada trocito de esta corriente, debido a la acción del campo magnético que produce la otra corriente, apunta hacia arriba. Ahora, entonces, veamos qué es lo que pasa acá. Entonces, eso es lo que tenemos hasta el momento. Ahora, la fuerza sobre la corriente I1. Entonces, sabemos que hacia abajo de este plano, respecto de la corriente I2, esta produce un campo magnético que apunta hacia nuestro plano, o sea, tiene la dirección menos I2. Esa es la dirección. Entonces, esta corriente está sometida a la acción de ese campo. Para la dirección de la fuerza, nuevamente lo hacemos a partir del producto cruz entre la corriente y el campo. Este vector apunta en el sentido positivo del eje de la Z, o sea, tiene la dirección K-tongo. Y este vector tiene la dirección menos I-tongo. Entonces, el producto cruz de estos dos vectores tiene la dirección negativa del eje de la Y. Es decir, cada trocito de esta corriente siente una fuerza hacia la izquierda. ¿Qué es lo que observamos? Claramente, que el par de fuerzas, acción y reacción, o viceversa, no tiene sentido opuesto. Por lo tanto, la interacción magnética entre corrientes eléctricas no satisface la tercera ley de Newton, que dice que el par acción-reacción tiene la misma magnitud y tiene sentidos opuestos. Entonces, esta ley de Newton no se cumple para la interacción magnética entre corrientes eléctricas. Gracias.